Bienvenido al programa Partido Comunista de Nicaragua Informa. En esta ocasión estamos abordando el asunto de carácter agrario, que el 60% de nuestra población es agrario, por lo tanto los problemas que ahí se ven tienen una importancia fundamental. Y tenemos a nosotros, con nosotros al camarada Danilo Orozco, que es un dirigente de la Liga Campesina de Nicaragua, que él está empapado en los problemas agrarios en esta situación actual. De manera que él va a expresar los problemas candentes de hoy y puede hacer algunas comparaciones en lo anterior que nos ocurrió en la lucha campesina y luego pasar a la parte de lo que son la parte de las ligas campesinas, sus metas, sus objetivos y el llamado a organizarse en este frente de lucha como organización autónoma del Partido Comunista de Nicaragua. Tenemos al camarada a Danilo para que exprese esa problemática. Camarada Danilo Orozco. Muy buenas noches, estimada audiencia del programa del Partido Comunista de Nicaragua. El campo de Nicaragua es una bomba de tiempo. La situación laboral está totalmente abandonada. No hay ocupación permanente. La mayoría de haciendas y fincas que empleaban un porcentaje considerable de la mano de obra, actualmente está cerrado. Estos problemas en el campo tienen una raíz histórica de largas décadas. Desde los tiempos del somocismo, estaba en nuestro país instalado un régimen de relaciones feudales en el campo. Todos los campesinos estaban uncidos a la dominación y explotación total de los terratenientes, careciendo de ellos de un medio independiente para sobrevivir. Esta fue la causa que los campesinos en los años del somocismo, en el periodo de gobierno de Somoza, el viejo Partido Socialista Nicaragüense y luego el Partido Comunista de Nicaragua desarrollara una profunda campaña de organización sindical en el campo para empujar las demandas de reivindicaciones económicas y sociales y a la vez organizar al movimiento campesino en pos de la demanda de una reforma agraria integral que resolviera el problema de la desocupación masiva en el campo. Esto tuvo un gran empuje con la caída del somocismo. Luego el gobierno de Daniel Ortega hubo una gran expectativa de los campesinos alrededor de la solución de sus problemas relacionados a la tierra. El gobierno de Daniel Ortega no realizó una reforma agraria en la medida de la necesidad, porque se quedó dentro de un criterio campesinista. Es decir, no lo asoció a la solución a los grandes problemas de la incorporación de todos los campesinos dentro de un plan nacional. Simplemente su visión era que el campesino tuviera una tierra, pero no lo asociaba, no lo concatenaba a la solución a los problemas nacionales. Y también la reforma agraria que se hizo no fue propiamente a los campesinos. Le dio tierra a personas que no tenían ninguna relación con el campo. Entonces, habían personas que por razones de militancia política sandinista le dieron tierra y estos a su vez las vendieron.
y también a los campesinos que los beneficiaron con tierra, los sometieron a un régimen de cooperativismo bajo un régimen cuartelario. Ellos imponían a los presidentes de las cooperativas campesinas y bajo un criterio muy politizado, los campesinos fueron sometidos a otras labores que no eran propiamente agrarias, eran con carácter y fines de defensa militar en ese periodo en que el país entró en un conflicto de guerra civil. Entonces, el Estado entregó tierras, pero estas tierras no se convirtieron en un puntal para el desarrollo económico porque el campesino quedó atado a la defensa militar y sin financiamiento para producir. Y la enorme cantidad de tierras que le confiscaron al somocismo, a los somocistas, quedaron en manos estatales. El fenómeno de la guerra hundió la producción agraria. Además de esto, no impulsó el gobierno un plan general de producción agraria. Por supuesto, el fenómeno de la miseria, del hambre, la pobreza, el desempleo, no se resolvió. Y cuando en esos duros años en que el agro quedó abandonado y el conflicto militar se agudizó, fue cuando más se convirtió en compleja la situación. Porque en esas condiciones de guerra, lo poco que se producía en ese marco de extremas dificultades, también existió un tipo de política del gobierno que la llamaban como una especie de que la producción se tenía que concentrar, centralizar para garantizar la alimentación a los frentes de guerra. La producción campesina, diezmada por la falta de recursos, lo poco que se producía, existía un organismo del gobierno, era del Estado, ENAVAS, que los decomisaba, bajo el concepto de que era para garantizar el abastecimiento a las personas que estaban defendiendo a la patria. Era como una especie de impuesto de guerra. Los campesinos, todas esas sumas de fenómenos, de hechos, convirtieron la situación económica del campo insoportable. Pero ¿qué sucede? En el año 90 hubo un cambio de gobierno. Triunfó el programa que la Unión Nacional Opositora propuso al pueblo, el pueblo votó por ese programa y resulta que ese programa no lo cumplió el gobierno de doña Violeta. Y sobre todo la parte económica de ese programa de gobierno de la U quedó burlado y fue traicionado. Y sustituido mediante unos acuerdos que el señor ministro de la presidencia, Antonio Lacayo Oyanguren, firmó, negoció con el partido que perdió las elecciones, que fue el Frente Sandinista. Esos acuerdos se conocieron como concertación económica social. ¿Cuál fue el resultado de este acuerdo? Que todas las propiedades agrarias que estaban en manos del Estado, producto de las confiscaciones a los Somoza, todos estos bienes del Estado fueron piñateados, se privatizaron en favor de una cúpula, una nomenclatura de altos funcionarios del gobierno del Frente Sandinista y se convirtieron en dueños de grandes haciendas aquí en Nicaragua. Todas las mejores tierras que pertenecieron a los Somoza, que después se hicieron del Estado con las confiscaciones, esas mismas tierras, esas haciendas,
pasaron a manos de poderosos dirigentes políticos del actual gobierno y están en sus manos. Posteriormente, estos señores lo que han hecho es solicitar nuevos créditos a la banca se los han otorgado, se los otorgaron y no cumplieron con sus obligaciones que estaban, es decir, por ley obligados a cumplir, como eran pagarle a todos los obreros que contrataban, pagarle, abonar a los intereses moratorios y al capital del préstamo y reinvertir ese dinero para levantar la producción. Nada de estas cosas se cumplieron. Y con el tiempo, estas tierras ahora, estas propiedades están siendo intervenidas por los bancos. La banca privada está ejecutando una suma de embargo para pagarse lo que ellos le prestaron a estos hacendados. Pero al final, la banca privada con los hacendados, entre ellos hicieron sus arreglos y ¿qué significa? El arreglo consiste en que no le despiden a los obreros, los mandan otra vez a la calle, sin pagarles ni un centavo partido a la mitad de todas sus prestaciones sociales. Nosotros conocemos muchos casos aquí. Y voy a poner de ejemplo la Hacienda Santa Celia, en una comunidad, Yacica Sur, San Ramón, Matagalpa, en donde el administrador, un señor llamado María Serna Barquero, no le cumplió los compromisos de ley a los trabajadores y durante que trabajaron ahí cerca de hasta 32, 20, otros 15 años, otros 12 años, y los ha despedido sin pagarle prestaciones sociales. Inclusive hay algunos que quedaron hasta pendientes de la cancelación de sus salarios desde hace ya más de 3 años. Y simplemente este señor los echa a la calle y cumpliendo con esos compromisos a los que él de ley está obligado a entregarle a los trabajadores. Ahora aquí viene el otro problema. ¿Qué pasa con las entidades del Poder Judicial y del Ministerio del Trabajo? Los obreros agrícolas han llevado sus denuncias y demandas, han establecido demandas, pero esas autoridades no respaldan, no amparan los derechos del trabajador y estos están quedando expuestos a merced a la arbitrariedad absoluta de la banca nacional privada, de la banca privada y a los caprichos de estos hacendados que los están despidiendo, simplemente diciendo que están en ruina, están en quiebra, pero no dicen a dónde y en qué forma desviaron ese dinero y que también ellos están obligados a cumplir sus obligaciones como patrón. Entonces, mi estimado Julio, esa es la situación. La pobreza es un elemento que está extendido en el campo, Matagalpa, Jinotega, es una zona que está muy convulsionada. Porque el ejemplo de esta hacienda que te estoy dando, Santa Celia, también lo tienen todas las haciendas que están siendo administradas por el señor Mario Serna Barquero, que él es un simple administrador, pero detrás el verdadero dueño es una poderosa figura política de este país. Entonces, ¿hacia dónde va a conducir esto? No, hay una situación muy explosiva y como te dije al comienzo, esta es una bomba de tiempo, mi estimado camarada Julio. Bien, camarada, yo creo que existe una exposición histórica importante, pero hoy los tiempos han cambiado. Las luchas sociales, económicas, políticas, tienen otro sesgo, otro rasgo en el desarrollo de su desenvolvimiento.
en este particular que ofrece las ligas campesinas para ayudar y resolver de una vez por todas el problema agrario. Bueno, camarada Julio, las ligas campesinas están retomando el legado histórico del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, SITRACAM, y de la Unión Nacional de Campesinos Nicaragüenses. Todo lo mejor de los programas históricos de estos organismos los estamos retomando. ¿Qué significa esto? Que específicamente para los trabajadores agrícolas, los obreros agrícolas, hay que organizarlos en sus sindicatos. Para los campesinos que fueron y han sido despojados de su parcela, investigar qué es lo que sucedió, cómo las perdieron, y demandar una investigación para que se comprueben todos los hechos de agresiones en las que se combinaron tanto los hacendados como los bancos, asociados a los bufetes de abogados que fraudulentamente, mediante documentos falsos, convirtieron en víctimas a los campesinos para despojarles sus propiedades. Entonces estamos hablando de procesos de lucha para recuperar todas esas tierras. Dígame, mi estimado. Es importante, digamos, si nosotros en nuestro análisis confirmamos los desaciertos que hubieron anteriores, nosotros tenemos, entiendo yo, en la Liga Campesina se apoya en el programa del Centro Obrero de Estudios Sociales, que está consensuado, en que para resolver el problema agrario es necesario en el programa vaya la fundación de un banco nacional para financiarla con tecnología de punta. Me parece a mí de que hay que hablar de soluciones y que esas soluciones tienen que ir a consenso, pues, porque eso es lo nuevo. Entiendo que los problemas los que estás describiendo son exactos, pero nosotros tenemos que hablar de soluciones acerca de esta problemática. Claro, estamos en un proceso, camarada Julio, de reconociendo que el programa inmediato del Partido Comunista, consensuado con el Centro Obrero de Estudios Sociales, llena las justas aspiraciones de justicia social que estamos los campesinos demandando. Y en este sentido, ya estamos pensando en la divulgación de este programa consensuado del Partido Comunista y el Centro Obrero de Estudios Sociales, porque calza perfectamente. Está trazado para darle una solución a esos grandes problemas que yo te he estado señalando, que he expuesto y que allí están condensados. Por ejemplo, para levantar el agro, se necesita que la banca nacional, crear un banco, que la banca nacional otorgue financiamiento para la pequeña y mediana empresa. Garantizar que la magnitud, el monto de interés de estos préstamos sean de estímulo para la producción, es decir, tienen que ser intereses bajos. Por otro lado, también se requiere el asesoramiento técnico que garantice a los campesinos la posibilidad para que ellos diversifiquen la producción. Entonces, a la par de todo esto, mi estimado camarada Julio, la organización campesina es un pilar fundamental. No es posible que nos quedemos con las visiones muy artesanas acerca de la organización campesina. Los campesinos debemos impulsar
la plena democratización de nuestras organizaciones y que en ellas prevalezca el afán general de garantizar los intereses del movimiento campesino como tal, no supeditado a ningún partido político. Las reivindicaciones económicas sociales de los campesinos, por supuesto, son de carácter económico-social y en eso es que nos vamos a enfocar. Y creemos que el movimiento campesino ha sido muy dañado por ese carácter cuartelario y vertical que se le impuso en el pasado, en la época la primera etapa de gobierno del Frente Sandinista. Me va a disculpar mi camarada, mi estimado camarada, pero sí, el tiempo se nos ha agotado. A mí me gustaría que nosotros nos viéramos en otra ocasión para que amplíe esos detalles que son de mucha orientación a todo el campesinado y todo el pueblo de Nicaragua. De manera que dejamos por concluido el programa por el día de hoy, porque se nos terminó el tiempo, y le hacemos un llamado a todos nuestros escuchas, como también los que le den me gusta o un comentario. De manera que nos despedimos. Julio Fariñas, presentador, y en el entrevistado como Danilo Orozco, que es miembro de la Liga Campesina. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, mi estimado camarada Julio. Ok, pues entonces dejamos por concluida este programa por el día de hoy y continuamos en la próxima semana. Yo creo que vamos a continuar en la próxima semana.